que cuando hablamos de subjetividades hablamos pues de los sujetos, ¿no? De las tendencias y de lo diferentes que somos unos entre otros. El poder viene a establecer en un principio una sociedad de represión, que es una sociedad que se conocía como la sociedad disciplinaria. Era disciplinaria porque tenía que llegar a los usos de la fuerza para poder conseguir lo que quería. Y lo vemos en todos los usos y costumbres de muchos textos, desde medievales, de la Edad Antigua, incluso de fines de la modernidad. Encontrábamos que el uso y costumbre de estas prácticas del poder era disciplinar a la sociedad. Por eso se crean se crean cárceles, que tratan de llevar a través del uso de la violencia y de los ejercicios simbólicos de la represión, a que los seres humanos aprendamos a hacer lo que el poder quiere que hagamos. Pero luego encuentra en un núcleo su poder máximo, ¿no? Porque cuando la sociedad pasa hacia el saber, el poder extrañamente comienza a apoderarse de otras cosas. Es que acá me están hablando y me distraen, una disculpa, que el poder comienza a apoderarse de lo demás. Cuando el poder entiende que el conocimiento es su principal fuente de actividad, lejos de la violencia simbólica y física y psicológica, ¿no? De todo tipo de violencia que ejerce constantemente, el ideal sería que nosotros fuéramos aprendiendo junto con ellos. Dice Roberto, la información. Creo que poco en la sociedad vamos buscando la información. Nos hemos caído en una sociedad como de alienación, en la que poco nos importa lo que pasa, y no de esta alienación nada más en un sentido marxista, ¿no? Que también luego pues sí va por ahí, pero también en esta alienación que nos hace perdernos en el consumo, perdernos en la levedad. Ya habíamos hablado constantemente, recurrimos a este texto de la insoportable levedad del ser. Pero es eso, o sea, creo que hay que mediar entre la levedad y el peso, hay que ir buscando esos puntos de equilibrio que nos ayuden, porque el poder se da cuenta que el saber es importante y que la información es importante, entonces tiende a normalizar, o sea, lo que hace es que empieza a normalizar, y cuando encuentra la manera de normalizar, convierte la represión en normalización. Entonces es parte de todo esto que platicamos, porque al poder le molesta la homosexualidad, le molesta por la posibilidad, pero porque al poder le ha dejado de afectar en la misma manera el hecho de lo homosexual, es porque el poder lo ha normalizado, o sea, ha venido a acabar con la represión de aquellos tiempos en los que se lapidaba a los homosexuales, a las personas con una preferencia sexual distinta, y se les hacía toda clase de rituales, ¿no? De ritos y rituales para acabar con esa tendencia. Se les llegó a considerar locos, era una patología psiquiátrica, tuvieron que pasar por muchos procesos hasta que el poder se entera, ¿no? Que como muchas otras cosas, es mejor si las normaliza. Entonces legaliza toda serie de cosas, o sea, para poder desarrollarlo en el plano de sus normas. Sí, porque luego, por ejemplo, ya lo platicábamos anteriormente y decíamos casos como el del país asiático, no, de Medio Oriente, que a las personas que se sospechaba que eran homosexuales llegaba y les ponía un pegamento químico en el ano, y luego les daba laxantes para que les diera diarrea, y como tenían ese pegamento no podían defecar, y pues terminaban muriéndose por dicha situación. Entonces yo creo que más que nada el poder tuvo que dar pasos para atrás, y más que dar pasos para atrás, dar pasos hacia un costado para poder acceder a otro campo mercantil, como les decía. Yo creo que más que nada, en medida que las orientaciones sexuales se han ido aceptando, ha sido en medida de que el poder ha ido abriendo un campo mercantil para este sector. Bueno, y también, pues, relacionando tal vez al poder y no solo encasillándolo en el poder, sino también nosotros como seres humanos, ¿no? Siempre tenemos la necesidad de catalogar todo, como decía Efraín, pues igual y está lo femenino y lo masculino, pero ¿y todo lo demás, no? ¿Dónde queda? ¿Qué se hace con todo lo demás? ¿Cuál es esa necesidad como seres humanos, pero también como sociedad, de encasillar siempre las cosas? Y no solo cuál es la necesidad, ¿no? Sino qué de bueno tiene y qué de malo tiene, y cómo nos afecta ese estar encasillándonos.
Yo siento que dentro de las diferentes orientaciones sexuales que pudiera haber, ya sea heterosexuales, asexuales, o dentro de las mismas homosexuales, que es el grupo LGBTTIQ y más, ¿no? Y plus. El cual nos dice pues que hay todo un abanico de posibilidades para tu preferencia y comportamiento sexual. Y siento que es bueno categorizarnos, porque esto nos representa o nos nos hace ver o nos hace visibles. Porque dentro de esta sociedad siento que si no se ve, si no se habla o si no se expresa, en realidad es tan importante como si no existiera. Como si no existiera de lo que estuviéramos hablando. Siento que si algo no lo categorizamos o si algo nosotros no le ponemos nombre, en realidad pues no podemos estar hablando de él porque no existe. Entonces siento que el momento de categorizar cualquier orientación sexual o cualquier sexualidad quiere decir que ahí están y que forman parte. La categorización yo creo que tiene pues unas vertientes muy distintas, ¿no? Porque tiene esa parte sí en la del reconocimiento y incluso la autoaceptación, ¿no? O sea, porque a veces nos olvidamos de aceptarnos nosotros mismos y nos preocupamos más por ser aceptados por fuera. Pero también creo que tiene ese doble filo en el que encasillarnos pues y nombrarnos será siempre limitarnos, ¿no? O sea, es decirme, incluso llamarme queer, es dejar fuera todo lo que no es queer, ¿no? O sea, es darle un nombramiento, darle un estándar, darle unas cualidades específicas que en el momento en el que las deja de cumplir, te segrega, ¿no? Entonces son otras formas de crear nueva segregación. Yo les contaba en una ocasión que yo tenía, curiosamente, o sea, pláticas con amigos cuando hablábamos de sexualidad y de preferencias, y ellos decían que uno puede ser gay, uno puede ser lesbiana, pero que el hecho de ser bisexual, pues era como una cochinada, ¿no? Así lo mencionaban ellos. Y para mí era como cuando una mujer reproduce también prácticas del machismo, ¿no? O sea, es una serpiente que se muerde la cola a sí misma, porque digo, ellos que han luchado tanto como nosotros mismos, hemos luchado tanto contra la opresión de las condiciones que se nos ponen, ¿no? Porque luego el hombre también lucha constantemente por salirse de ese sentido machista que lo obliga. Digo, ellos que tanto han luchado, luego tratan de reprimir a otro grupo que también busca su resignificación en la sociedad. Y yo creo que no es solo la represión de otros grupos, ¿no? Sino que también es tu misma represión al momento de tú limitarte. Yo me limito como mujer, entonces yo me obligo a actuar de cierta forma como mujer, a que me gusten determinadas cosas, a que esto está bien, a que esto está mal para actuar como mujer, y ya no me abro a más posibilidades, ¿no? Entonces ahí... Sí, ¿no? Como que el comportamiento ahora sí de cada género ya nos está diciendo, el hombre tiene que actuar así, la mujer tiene que actuar así, el homosexual tiene que actuar así. Entonces ahora sí que encasillar o categorizar, a lo mejor viéndolo desde ese punto de vista, pues sí estaría un poco malo, ¿no? Porque nos limita ahora sí que esta posibilidad, o como lo mencionabas un poquito al principio, de experimentar lo que es la sexualidad. Sí, incluso recuerdo una vez uno de los profesores que llegué a tener, nos puso un video de una conferencia, y la conferencia trata de equidad de género, trata de todas estas cuestiones. Entonces, el público dominante en esa conferencia eran mujeres, y le hacen una pregunta al señor y le dicen que él qué pensaba de la equidad o de la equidad de género, y lanza una respuesta y dice: en mi casa hay tanta equidad y hay tanta destrucción de los símbolos de género que yo, por ejemplo, en este momento estoy vistiendo de rosa. Y luego, no, hombre, pues ya viene una lluvia de ataques sí, del público y de la misma entrevistadora. Pero yo creo que es esa misma necesidad incluso de que hablábamos ahorita del sentido de pertenencia, del sentido de que no soy únicamente yo en este mundo con algún tipo de característica que me diferencia de los demás. Pero yo creo que sí, buscar una categorización, buscar el ordenamiento de las cosas, nos habla de esa necesidad que tiene el poder, de que todos estemos controlados, de que todos respondamos a lo que ellos quieran, y que nosotros decidamos alejarnos. Eso es un problema para ellos. Pero ya después de todo esto que hablamos, y perdón por la vuelta, por volver a estas vueltas olímpicas,
¿Ustedes creen que después de todo este recorrido histórico, la homosexualidad, las orientaciones sexuales diferentes al heterocentrismo se niegan actualmente? Yo creo que se niegan y se trata de convencer al otro de que son anormales, pero dentro de una normalidad, ¿no? Porque ahora se ha estado volviendo como práctico e interesante para el poder resignificar la homosexualidad y las orientaciones sexuales, pero como un instrumento de mercado, porque se vuelve un modelo de ventas impresionante. Hoy en día tenemos incluso marcas de ropa famosas que ya diseñan ropa sin género y sabemos que no lo hacen porque quieran liberar al sujeto, no lo hacen porque quieran al sujeto venderle ahora otras formas de libertad. O sea, no va en ese sentido. Luego las prácticas que son realmente liberadoras pues no son tan populares y tan famosas y no se vuelven tan significativas para el mercado y por lo tanto no alcanzan la relevancia que quisiéramos. Pero creo que hay otro tipo de intentos constantes en la sociedad para darle su realidad, ¿no? O sea, para que si bien no creemos nosotros, o al menos no creo yo, en el estar nombrando las cosas para hacerlas, para volverlas algo, ¿no? Creo que las cosas pueden ir siendo y pueden ir adquiriendo sus nombres y luego perdiéndolos para resignificarse constantemente y que ese sería, pues, ese proceso de construcción constante al que vamos. Incluso yo recuerdo haber escuchado en alguna ocasión al subcomandante Galeano, que él decía que ellos en el movimiento zapatista pues eran machos en deconstrucción, o sea, no somos feministas, no somos tampoco el hilo negro sobre el entendimiento de la mujer como tal, sino que somos machos en deconstrucción y es ese proceso creo al que debemos de invitar. Creo que se niega la homosexualidad porque nos vemos negados también a entender la desorganización. Si pensamos en el origen del universo, lo pensamos como un origen, o sea, no lo pensamos como una nada. Es difícil para nosotros pensar que no existiera nada antes y que de repente, pum, o sea, apareciera y sin más estuviera ahí, cuando es una evidente posibilidad, ¿no? O sea, dentro de un mundo de posibilidades es posible que algo se haya creado nada más de la nada, pero no podemos pensarlo así. Siempre se piensa en un objeto físico y material que pueda dar la creación un punto inicial. Hoy tenemos el bolsón de Higgs y entre otras muchas cosas que gente que sí sepa de física cuántica y todo ese asunto podrá entender mejor. Pero en otros tiempos, pues hemos tenido otros mecanismos que niegan la desorganización. La religión católica negó las orgías, negó la sodomía, negó todo lo que no le parecía adecuado para sus normas clásicas. Incluso regularmente en las películas, en el arte, representar una orgía es una manera y un instrumento de la representación del caos. O sea, porque no hay organización, no es uno y no es otro, no está el hombre arriba y la mujer abajo, o sea, no hay una definición clásica de la sexualidad que luego el poder trata de dar, ¿no? O sea, yo recuerdo haber leído en una ocasión que lo que peor les pareció a los españoles a la hora de llegar a la conquista de América fue encontrarse con que estos sujetos practicaban el sexo anal y no nada más hombres con mujeres, ¿no? Sino hombres con hombres y luego incluso hombres con animales. Luego pues hay cosas que tampoco decimos que sean el ideal, ¿no? Ni hablamos de hacer una vanagloria de sacrificar vírgenes o cosas por el estilo, pero decimos del juicio que se ejerce. O sea, luego hay cosas que tal vez sí deberíamos de enjuiciar, ¿no? Porque hay personas que cometen actos que van en contra del ser humano y sí habría que pelear y que estar en contra de ellos y nombrarlos como son. Por eso creo aquí constantemente no negamos la idea de hablar que muchos de los culpables de esas cosas que pasan son el mercado, es el capitalismo, son las mismas cosas que vienen sucediéndonos constantemente, pero sí buscamos la amplitud. Perdón. No, adelante. Yo creo que también la negación está en el hecho de no aceptar la homosexualidad como tal, ¿no? Sino buscarle una justificación siempre de que muchas personas dicen, no, pues es una enfermedad, ¿no? Eso es un padecimiento psicológico, o sea, se busca algo que nos diga, pues que se busca justificarlo y ¿por qué no lo aceptamos simplemente? Y yo creo que también, pues todo esto viene desde la familia, ¿no? Y creo que pues sí, viene desde más atrás, porque también la familia es un promotor,
para asumir esa sexualidad es un